No veo el espacio, el emoticono que Mira, dice. Creo que sí. sí, Ahora sí creo está que sí. grabando. Ahora sí, Sí, no estaba. ahora sí. Probablemente tengo que volver a empezar otra vez entonces. Lo Dale, siento. dale. All right. Buenas noches, mi nombre es Rihole Vitata. Bienvenidos a Afroponencias Ubuntu Es. Somos una asociación sin ánimo de lucro creando espacios de interacción por y para la diáspora. Nuestro encuentro, el tema de hoy es todo sobre Haití y tenemos el gusto de presentar a nuestro ponente, Robbie Giselle. Bienvenido, Robbie. Muchas gracias, Rijole. Bueno, aprovecho para saludar a la gente que nos va a mirar. Bueno, gracias por la invitación. Creo que necesitamos más espacio así para poder charlar, hablar de nuestra historia y que no es que a veces cuando dejas tu historia en la mano de otras personas, a veces lo hacen mal o no lo hacen. Creo que justamente la historia de Haití ha pasado, está pasando por esa etapa y una etapa o sea, de silenciamiento. La historia de Haití está muy silenciada. O también la gente que sabe algo de Haití, como a veces es algo todo torcido. O sea, es algo muy o sea, de sensación. No es que la información viene directamente de las raíces haitianas. Creo que por eso estoy acá, para poder aclarar ciertas cosas y charlar y aportar más informaciones. Pues muchas gracias, porque todo lo que sé, bueno, lo que sabía de Haití cuando yo era pequeña, me lo decía Hollywood en sus películas. Lo primero que señalaban era la muñeca vudú y cómo hacer el mal a los demás con la tradición. Y aparte de eso, siempre que se habla de Haití, es algo negativo y no sabemos mucho de Haití. Lo que sé de Haití fue a raíz de atender eventos culturales, pero si no atiendes dichos eventos, pues la verdad, todo lo que sabes de Haití será a través de las lentes de Hollywood o a través de los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes decir de Haití que nos Ajá. haga un lavado de cerebro? Bien. No sé si es lavado el cerebro, pero creo que tu caso no es único. Y he hablado con muchas personas que justamente que las informaciones que tienen de Haití lo ven en las pelis de Hollywood, justamente hablando del vudú, de la muñeca del vudú, etcétera, etcétera. A veces la gente te pregunta si es así, Ujú. hablando del zombie, si es realmente los zombies que presentan en Hollywood o otra cosa. Creo que ahí viene algo muy interesante. Creo que desde siempre Estados Unidos como país y Hollywood como industria de cine quiere entrar en esa parte, en ese, si lo puede decir así, en este misticismo haitiano. Quieren saber qué es el vudú realmente. Yo no soy un experto del vudú, pero lo que sí no es algo sencillo. No es que lo va a entender como lo quieren hacer, como si fuera invadir un país. Sí, se puede invadir Haití tranquilamente. No somos potencia, no podemos defendernos, pero entrar en la parte mística de un país no es algo sencillo. Ahí sí puedes tener bombas nucleares de todo lo que tienes, pero hay partes que no es tan sencillo. Creo que muchos países quieren saber lo que es el vudú realmente, porque es, el vudú es resistencia, Ujú. porque las personas esclavizadas durante la revolución haitiana o sea, usaron las fuerzas del vudú para poder luchar contra las fuerzas de las fuerzas del ejército francés. Ujú. Ahí sí creo que una persona, lo que digo siempre, para entender Haití o para saber algo de Haití, primero hay que tener paciencia. Quizás tenés el ritmo de un país europeo, occidental, con esa velocidad
no vas a poder entender Haití. Vas a llegar a los espacios, no, quiero saber todo muy rápido, no. Para entender Haití hay que ir despacio, muy lento, porque es un país que tiene un misterio bastante fuerte. Entonces, para poder descubrirlo, la paciencia es algo muy interesante y entrar también seres humanos para entender un país, o cuando se trata de un país ya tenemos ideas, tenemos prejuicios. Por ejemplo, te hablan de España, no, dicen que los españoles son, dicen que los argentinos son, sin tener un contacto con este país. Creo que lo mismo cualquier persona debería hacer si quiere saber de Haití o algún país africano, que sea Nigeria, Senegal, Ghana, Costa de Marfil. O sea, es sacar tus prejuicios y entrar así para conocer, para descubrir un país, en este caso Haití, que es un país, como lo digo, siempre muy misterioso. ¿Y qué nos puedes contar de Haití a nivel de Bien, misticismo? Porque sé que hay muchos, por ejemplo, en la cultura. Misticismo es una cosa que encontramos a través de la diáspora. Por ejemplo, si te vas a West Africa, encuentras ahí restos o se dice, tradiciones que muchos europeos cuestionan. Por ejemplo, no sé si has visto los muñecos que bailan al son de la música, pero no hay nadie dentro de los muñecos. Y hay gente que va a propósito a grabar cómo lo hacen. Eso es parte para mí del misticismo que yo también como africana, yo y muchos desconocemos. ¿Cómo podemos bien. empezar a Cuando, entrar? ajá, cuando hablo de misticismo haitiano, o sea, un país como un país místico, con mucho misterio, lo primero, por ejemplo, que me viene en la mente es cómo pudimos acceder a nuestra independencia. Si analizamos el contexto de ese momento, y un contexto, o sea, un momento en el cual, o sea, el mundo en este momento estaba dominado por el hombre blanco. El hombre blanco está ahí para llevar la civilización a los pueblos salvajes, así como que sea en el continente africano, que éramos todos salvajes. Después, con la trata transatlántica, Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, etcétera, etcétera, como tratar de llevar la supuesta civilización al hombre salvaje. Bueno, entonces en ese contexto Haití tuvo su independencia. Ya es algo impensable en ese momento. Ya hasta el día de hoy nadie puede entender eso. Como en un contexto donde el hombre blanco decía que es el dueño del conocimiento, ellos saben todo, que las personas negras por naturaleza son personas sé, vagas, que no pueden reaccionar, no tienen una capacidad intelectual y que igual a la capacidad intelectual del blanco no pueden hacer nada. Y justamente un grupo de personas esclavizadas pudo derrotar al mejor ejército del momento, el ejército francés, el ejército de Napoleón Bonaparte. Vas a ver que en casi todos los libros que hablan de revolución, la revolución haitiana generalmente o no la nombran, o si la nombran no ponen una parte muy chiquita, 2 o 3 frases para hablar de la revolución haitiana. Y como porque ellos, como son, entre comillas, dueños del conocimiento, entonces eligen lo que se puede hablar o no. Vas a ver que en muchos libros hablan, por ejemplo, de las derrotas de Napoleón, hablan de la derrota de Waterloo, pero nadie habla de la derrota de Versailles en Haití, la última batalla que mis ancestros hicieron contra el ejército francés el 18 de noviembre de 1803. Nadie habla de esa derrota. En Francia no se habla. No se habla en las escuelas primarias, secundarias de Francia, esa derrota no existe en los libros de historia de Francia.
y sabes por qué. Entonces, ahí también es algo muy fuerte, muy misterioso. Si llegas a esa tierra, creo que hay un escritor haitiano que se llama Daila Ferrier, que dice siempre, una persona, antes de viajar a Haití, tenías unas ideas, pero al viajar y al dejar este país, nunca te vas a olvidar de Haití. Este país te va a quedar así en la mente. Voy a dar otro ejemplo. 12 de enero de 2010. Es un ejemplo muy triste, pero es algo muy importante que marcó un antes y un después en la historia del país. Un terremoto, más de 200.000 personas fallecidas. Un mes después, el país o la gente estaba de pie. No hubo casos de suicidios masivos. La gente estaba ahí tratando de luchar. Hay muchas personas que al viajar a Haití pensaban que iban a ver un pueblo así caído, gente llorando, gente... No, no, veo un pueblo de pie, un pueblo que está luchando para salir adelante. Ahí también resiste este misterio del haitiano. Creo que con esos dos ejemplos, no voy a dar más, pero con esos dos ejemplos que por ahí reside un poco el misterio que caracteriza el pueblo haitiano. Ujú, ujú. Me acuerdo que la última vez que hablamos mencionaste que había autores haitianos que se estaban encargando de escribir la historia. ¿Puedes contarnos un poco más de ese movimiento? Bien, y antes de contestar a esta pregunta, quería agregar algo muy importante. Haití es un país empobrecido, aún tenemos un nivel, una tasa de alfabetismo muy alta, pero los escritores haitianos, las escritoras haitianas, no dejan de sorprender al mundo literario. Sí, los escritores haitianos reciben premios cada año. Un país tan chiquitito que no tenemos acceso, por ejemplo, a las mejores casas de edición, pero cada año, en cada momento, salen libros y esos libros reciben premios. Eso es algo muy importante. Y hablando de historia de Haití, yo creo que sí, ahí está la parte más interesante. Primero, historiadoras tenemos. Ahora sí, el tema es cómo hay toda una campaña para silenciar y la historia de Haití. Vas a ver que mucha gente te dice, no tenemos acceso a la historia de Haití porque ustedes hablan creol, sí hablan de francés, pero sí, son dos idiomas. Cuando necesitan algo en inglés, está, ¿no? Lo traducen tranquilamente. Por ejemplo, uno de los historiadores haitianos, uno de los intelectuales haitianos, por ejemplo, que, 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 que hizo un buen trabajo hablando de la historia del país, es un escritor y que falleció hace bastante tiempo, se llama Michel Wolf Trouillot. Él escribe este libro, que está en inglés, que es Silencing the Past, Silenciando el Pasado. Es un libro muy interesante que explica el contexto de la revolución haitiana. Creo que es un libro que recomiendo a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Es muy interesante como él explica el contexto de la revolución haitiana y por qué es una revolución o porque la historia de Haití está muy silenciada. Después hay otros trabajos, por ejemplo, de otros intelectuales, si son haitianos o extranjeros, que tratan de hablar de la historia de Haití. Por ejemplo, acá tenemos un gran amigo argentino que es un profesor. Él justamente escribe, uno de los pocos argentinos que escribe sobre la historia de Haití. Él escribe sobre la revolución haitiana. Es un trabajo muy interesante. Después tienes otros intelectuales de Estados Unidos que también trabajan sobre la revolución haitiana, pero si vemos la historia del país y lo que representa la historia de Haití y la cantidad de personas que escribe sobre la historia de Haití es muy poca. O sea, la cantidad con respecto a la magnitud de la historia de Haití, la cantidad de gente que escribe sobre este acontecimiento es muy poco.
Y si a nivel para adultos es poco, entonces a nivel infantil, juvenil, ¿quiere decir que no hay nada? Creo que hay algo, que no me acuerdo bien, a una historiadora, creo que es profesora en una universidad de Estados Unidos, creo que se llama Marlene Dot, D-A-U-T. Ella escribe algo muy interesante, creo, para niños, hablando de reino, porque en Haití tuvimos un reino también, en el norte del país. Una persona esclavizada, dejando la esclavitud y llegar a ser rey. Es algo muy interesante, pero eso, y cómo no, eso lo vemos en las pelis. Pensamos que no es real. Sí, es real. Tuvimos un reino en Haití, el reino del norte. Entonces creo que hay un video justamente que habla de este reino, sí, pero más que nada dirigido para los niños. Es un material muy interesante. Y en términos de películas y series, hay algo de ese tipo? Porque ya sabes que Creo que ahí, las historias a nivel visual o la ajá, repetición de eventos de cualquier tipo funciona muy bien a la hora de que la gente recuerde, pero también es una forma de interpretar cosas favoreciendo una narrativa y no la otra. ¿Hay algo que esté en práctica? bien, creo que serie no te puedo contestar, no tengo en la memoria algo de serie que tiene que ver con la revolución haitiana. Yo me acuerdo en el 2004, festejando los 200 años de independencia de Haití, el actor estadounidense Danny Glover Ujú. tenía en mente trabajar sobre una película sobre la historia de Haití. No sé en qué quedó eso, porque ya sabemos también que el espacio de Hollywood depende también de la historia, de lo que quieres vender. Ujú. Eso también manejan todo eso. O sea, lo que quieres vender, lo que quieres mostrar. Por ejemplo, una peli, si nos muestres, sí, por ejemplo, poner en la historia de Haití que hubo una persona blanca que salvó a X personas, ahí sí, es una idea muy interesante. Pero si pone como todos los haitianos como protagonista, ahí sí es algo que no cuadra tanto. Ujú. Pero creo que ahí, al tener algo así, creo que hay algunas películas que mencionan, pero hacer un trabajo general, no sé, no tengo una respuesta, porque creo que tenemos un actor haitiano que se llama Jimmy Jean-Louis, que justamente en una peli interpretó el personaje de, un, de uno de los fundadores de la nación haitiana, pero no es completa. A mí me encantaría tener algo muy completa de la historia de Haití, porque no es un personaje, porque también pasa por ahí, el mundo occidental ha sacado un personaje de los que han luchado por la revolución haitiana para presentarlo al mundo. No es algo que hicieron así por casualidad, porque él justamente no tenía esa idea de independencia. Su idea no era tan radical, pero del otro lado, el fundador, el padre de la nación haitiana, sí, su idea era muy radical. Él vino con esa famosa frase, quemar las casas, cortar las cabezas. ¿De quién A estamos él, hablando? ¿De quién estoy hablando de Jean-Jacques Dessalines, es estamos el padre fundador de la nación haitiana. El mundo occidental no habla de este hombre, no habla de él, hablando? porque sí su idea era muy radical, Ujú. quemar las casas, cortar las cabezas. Ahí sí, no vas a ver, por ejemplo, si habla un presidente francés de Haití, van a nombrar, por ejemplo, a Toussaint, Son. no van a nombrar a Dessalines, Ujú. no lo van a nombrar. En muchos libros está Toussaint lo respeto, si fue una persona, es un grande, un general muy inteligente y con estrategias geniales, espectaculares, pero no tenía esa idea radical de Dessalines. Ujú. Entonces, el nombre de Dessalines casi no está. Si está, lo presentan como alguien muy feo, lo presentan así, como un personaje muy feo,
que era muy negro, que no sabía leer, que era una persona tonta y como una persona que no tenía capacidad de reaccionar, de pensar. Así lo presentan en los libros. O sea, lo presentan como si Pero, fuera un Sancho Panza. exactamente, exactamente. Ah, Ahí creo que por eso, como pueblos, tenemos que contar nuestra historia. Porque si lo dejamos en la mano de un grupo de personas que piensan, que manejan, que tienen el monopolio del conocimiento, nos van a vender una pequeña parte de nuestra gran historia. Yo diría que es más allá del conocimiento. Ahora mismo es, como tú has dicho, has mencionado Hollywood. Hollywood es una institución que se encarga de perpetuar mentiras. Ahora mismo están Exactamente. en otra versión de la reina de Cleopatra. Y otra vez Exactamente. la imagen de Cleopatra que va a ser protagonista, va a ser la imagen de una mujer que sea europea, ¿me entiendes? Pero aparte, nosotros no tenemos dichas instituciones, pero hay gente, como tú has mencionado antes, Danny Glover, que quieren traer esas ideas. Pero esas ideas obviamente no venden. Y de hecho leía recientemente que a Hollywood le cuesta dinero, pierde dinero cada vez que sacan una película donde todo el casting es mayoritariamente negro. Son ya sea Exactamente. americanos o sea, ya cuando la gente ve, la mayor audiencia ve que el casting es negro, pues ya ahí las taquillas bajan, ¿me entiendes? Hay un realizador haitiano, creo que el más famoso que tenemos. Él es el realizador del documental I'm Not Your Nigga. Él justamente habla de este tema, que él no hace películas para Hollywood. Él dice siempre, bueno, si tengo la capacidad, pero no quiero vender esa parte. Él justamente, después del genocidio de Ronda, unos años después, él presentó un proyecto a los grandes de Hollywood, pero no quisieron aceptar su propuesta, porque no querían presentar el genocidio como fue en realidad. Por eso salió esa famosa pelis Uter Wanda, que justamente no entra en los detalles del genocidio. Ahí fue algo más liviano, fue algo más light. Pero él después, con, con, con sus contactos, salió una peli sobre el genocidio de Ronda muy interesante. Muy interesante. Entonces, este realizador que tenemos está haciendo trabajo muy interesante. Gabul Peck, creo que es uno de los pocos que supongo que en algún momento va a presentar algo sobre la revolución haitiana. Pero lo que pasa es que para este tipo de proyecto, para obtener fondo, hay que hacer un esfuerzo enorme, enorme. Y hablando de celebridades, sé que Naomi Osaka, la tenista, creo que es medio Ajá. japonesa, medio haitiana, está haciendo su labor por enseñar a Haití la belleza de Haití. Aparte de ella, ¿hay otra celebridad que sea un embajador por Haití? Bien, creo que tocaste un tema, algo muy, muy interesante, súper interesante. Antes de llegar a esta pregunta, quería hacer algo un poquito más, o sea, extenderme un poquito más. Cuando hablamos de Haití, lo que viene primero son las ONG. Haití es un país de ONG, incluso creo que no sé quién vino con esa expresión. Haití es la República de las ONG. En alguna parte, en alguna parte podía decir que sí, porque antes del terremoto, por ejemplo, en el 2010, en Haití hubo entre 3.000 y 10.000 ONGs. Entre 3.000 y 10.000, ¿por qué? ¿Tres mil? Porque ¿3.000? entre 3.000 y 10.000 ONGs. ¿Por qué doy esa cifra así? Porque hay muchas ONG que están funcionando sin la aprobación del Estado haitiano.
sin aprobación del gobierno. Entonces, yo no hablo de ONGs local, hablo de ONGs internacionales. Entonces, después del terremoto, hubo mucho más ONG. Yo estuve ahí, lo digo siempre, salgo de mi casa, vivo en un barrio así tranqui, salgo de mi casa hasta, no hago en ese momento, del 2010, no hago 100 metros, te vas a encontrar con autos de ONG. Yo he visto ONG que salían de Turquía, en Haití, ONGs que salían de Turquía, Israel, de todo lado, de todo lado. Eh, por eso, por ejemplo, tuvimos el actor estadounidense Sean Penn, que tuvo sus ONGs en Haití. Bill Clinton, por ejemplo, tenía su fundación, el Fundación Clinton, Clinton Global Initiative. Clinton, a él solo creo que tenía como 2 o 3 ONGs. Sean Penn como actor tenía como una de las ONGs más potentes del país, que ha recibido más fondo durante el terremoto. Creo que ahí justamente digo siempre, la ayuda humanitaria no va a ayudar a Haití en ninguna parte. Por eso digo siempre, cualquier persona acá que me consulta, Robbie, ¿qué se puede hacer por Haití? ¿Vamos a organizar algo? Yo digo siempre, no, no estoy. No estoy porque lo he visto, lo viví. Haití no va a salir en ningún lado, no va a ir a ningún lado con la presencia de la ayuda humanitaria, porque eso paraliza el país, eso perpetúa justamente la pobreza del país, porque justamente en general las ONG no están acá para solucionar algo, alivian algo, porque si lo solucionan, su presencia no tiene más sentido. Un ejemplo, la Cruz Roja estadounidense durante el terremoto haitiano recibió $500 millones. $500 millones para un proyecto de construcciones de viviendas para la gente. ¿Sabes lo que hicieron con ese dinero? Construyeron solamente 5 casitas. No digo mansiones, casitas. Entonces nadie sabe qué hicieron con este dinero. Nadie. Otra cosa que pasa con las ONGs también es que por ejemplo, un enfermero X o una enfermera haitiana que trabaja en el sector privado, por ejemplo, cobra entre $300 y $400. Una ONG internacional paga a esta persona el doble. Entonces hay mucha gente que su sueño es tratar de tener un contrato en una ONG. El Estado se queda así, sin profesionales. El sector privado también se queda sin profesionales. Entonces, esas ONG también tratan de poner más débil al Estado haitiano. Ni hablar de los casos de corrupción, de los casos de violación de derechos humanos, las enfermedades que nos dejan, los casos de viol sobre las niñas haitianas, los niños haitianos. Como son potencia, esos a veces salen en las noticias, a veces no. A veces tapan la boca de la familia con algo de dinero o te ofrecen visa para dejar el país, así tapan la boca de muchas personas. Usan la vulnerabilidad de la gente para seguir haciendo sus actos de corrupción o de violación de derechos humanos, que es algo bastante grave, y en eso el mundo entero es como se quedó boca calladita, el mundo entero se quedó silencioso. Hay, no se saben, se suena muchas veces como leyenda urbana, pero me acuerdo que justo después del terremoto pillaron a alguien con un montón de niños que ya estaban listos para coger a esos niños y llevarlos en un avión. ¿Quién era? exactamente, No exactamente. O sea, ya secuestrando a niños, ya tráfico de niños. Exactamente. Por eso justamente después el gobierno haitiano puso más restricciones a la hora de adoptar a niños. Ahí yo no estoy, el tema de adopción es algo muy complicado, no entro muy ahí, pero como el país está muy débil en todo sentido, entonces la gente viene y hace lo que quiera. Yo lo digo siempre, ningún país del mundo ha
pudo desarrollarse o se va a desarrollar con ayuda humanitaria. Eso es imposible. Haití es el caso del fracaso, es el caso del fracaso de la ayuda humanitaria o de la ayuda internacional. El terremoto lo dice claramente. Un ejemplo para entrar en el tema de si tenemos a alguien famoso de Haití que pueda vender la imagen del país. Después del terremoto, tuvimos así casi todas las potencias del mundo allá. Desplazaron a un grupo de personas que estaban viviendo en un campo de desplazados, ahí el más grande. Hay mucha gente. Desplazaron a esa persona, la dejaron en un espacio solo, sin nada, sin infraestructuras. Yo lo digo siempre, esas ONG que vienen de países muy desarrollados, civilizados, no tratan así ni siquiera a los animales de su país así. No lo hacen. Y con tanto dinero, ¿por qué tratan a un grupo de gente así? Dejaron a esa gente, ¿saben lo que hicieron? Transformaron, armaron otro espacio, otra ciudad, pero otra ciudad vulnerable, otra catástrofe. Es así, es como se maneja la mayoría, yo puedo decir la mayoría de las ONGs internacionales. Encima, actúan sin hablar, sin preguntar al haitiano, al vecino. ¿Vos quieres eso realmente? ¿Es lo que quieres? Es más que O sea, nada, te imponen sus ideas. es una fuerza colonial, Exactamente. Te imponen sus ideas. Yo me acuerdo una vez en el 2013 y viajé a Haití. Estuve en un espacio donde había gente de Estados Unidos, por ejemplo, y querían hacer un juego con los niños. Yo estaba así sentado mirando. Entonces veía el juego y digo, bueno, este juego no es parte, no es parte de la cultura haitiana, este juego violento. Entonces yo me acerqué y les dije, bueno, está bien tratar de jugar con los niños que tienen 10 años, 13 años, pero este juego no es parte de nuestra cultura. No tenemos esta forma de jugar tan violento. Así que si lo pueden cambiar, por favor, porque nosotros no nos divertimos de esta forma. Entonces llegan con su idea y lo que pasa, te voy a dar un ejemplo. A un pastor estadounidense haitiano, un misionero que tiene 25 años en Haití, 25 años cuando predica en sus iglesias, necesita a alguien a su lado para traducir. Ni siquiera el idioma del país lo interesa. Y eso lo he vivido porque nací en una familia cristiana y en mi iglesia siempre nos visitan misioneros de otros países, más que nada de Estados Unidos, pero a veces no hacen el esfuerzo. Te regalan Biblias en inglés, en un país donde la mayoría de la gente habla en creol. Podía entender si te regalan algo en francés, pero no en inglés. Entonces te imponen algo, te imponen sus cosas. Es lo que pasa también con las ONG, que hacen lo mismo. Y más que nada, en un país tan vulnerable como Haití, pasan esas cosas. Ahora sí, Naomi Osaka es alguien que la adoro porque dentro de todo siempre trata de sacar algo de Haití. En las entrevistas siempre resaltan su parte, su sangre japonesa. Ella creció en Estados Unidos. Ella una vez dijo, mi padre es haitiano. Ya tengo esa parte haitiana. También crece una familia haitiana en Estados Unidos. Entonces ahí sí, cuando hablas con alguien te dice que Naomi Osaka, el padre es de Haití, como hay, ¿cómo es de Haití? Sacas al poner Haití como, ay, no, es una tenista muy famosa, pero ahora pones algo de Haití. Ella sí, creo que indirectamente es una embajadora o sea, el gobierno lo ha nombrado como embajadora, pero que ella, de par su trabajo en las entrevistas que hace, en lo que publica, siempre pone algo de Haití. Tenemos un cantante haitiano, dejó Haití cuando tenía 9 o 10 años. Él cantó varias veces en los mundiales, creo que el canto del Mundial de Alemania en 2006, canto del Mundial de Brasil, con Shakira también en el 2014.
Wyclef Jean, creo que es un embajador internacional que tenemos. Él sí, cada vez que está en un espacio y cada vez que ocupa un espacio, él habla del país. Pero después tenemos, pero más que nada esa persona, ese grupo de gente se concentra en Estados Unidos. Ahí sí, porque tenemos una migración haitiana bastante fuerte, que sea jugadores de básquet o de jugadores de la NFL que tienen raíces haitianas, siempre tratan de mostrar esa parte. Pero no es mucho, pero cada vez que hacen eso es como respiramos un poquitito. La gente dice, puf, Haití por fin tiene algo bueno. Es la mirada que tiene la gente de Haití. Cuando ven que tal persona o un actor de Hollywood dice, bueno, tengo raíces haitianas. Y yo, mira, algo, por fin algo bueno de Haití. Pero que creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos. Esto que digo con mis compatriotas acá. Estamos viendo acá, somos como embajadores. Nosotros tenemos que hablar de nuestro país. No podemos dejar sí que la gente nos encaja, sí es Haití pobre cuando te ven, sí es la mirada de la gente, de los haitianos. Ven a un haitiano, o sea, automáticamente esta persona te quiere ayudar. No. Es como sos haitiano, automáticamente la palabra ayuda está en tu cara. No. Entonces tenemos que cambiar esa mirada de la gente hacia el pueblo haitiano. Sí, ¿Problemas tenemos? Sí, un montón. y quería preguntarte una cosa más para concluir. Sí. ¿Hay algún programa ¿cómo se dice? Es que sé la palabra en inglés, pero no en español. Así, programas de desarrollo personal. ¿Sabes quién es Lisa Nichols? Lisa Nichols es una motivational speaker, ¿vale? Habla para motiva a las masas. Y ella, como parte de su trabajo, la invitaron a Sudáfrica para que pudiese mediar a través de sus terapias el trauma entre las relaciones, bueno, el trauma que causó el apartheid entre la población negra, también entre la población blanca, y la relación entre las dos comunidades. Pues la llamaron a ella. Su trabajo es minúsculo, porque el trabajo del apartheid, yo creo que el efecto del apartheid todavía se siente. Pero ¿hay alguna persona o algún programa donde el gobierno diga cómo vamos a reconciliar con nuestro pasado? Porque desde que hemos desde que ganamos la revolución, desde la revolución haitiana hasta ahora, no ha habido un auge. Y cuando la gente se da cuenta de las cosas, eso merma la autoestima, y la autoestima y también cómo se valora la gente a uno mismo, ¿me entiendes? Hay algo que esté, que haga que esté, ¿cómo se dice? No sé cómo explicarlo, que esté subiendo la moral de la gente a nivel espiritual, económico. ¿Hay algún movimiento de ese tipo? Bien, creo que es una pregunta hermosa, una pregunta muy compleja. En el caso de Haití, hasta este momento que te estoy hablando, en esta ecuación vamos a sacar el gobierno haitiano. En esta ecuación vamos a sacar el gobierno haitiano, porque un gobierno que gobierna contra el pueblo no podemos ponerlo en una ecuación tan interesante. ¿Existe alguien así en Haití o algún programa así? No, no. Porque y justamente hace un par de tiempo estoy tratando de hablar, de incentivar a unos amigos, de hablar sobre memoria. Porque es muy interesante, porque un país que tuvo una historia así, no podemos así como pararnos y mirar ahora a la otra persona así, enfrente. Porque ningún dirigente haitiano, ningún político haitiano no puede mirar a un representante de la embajada de Estados Unidos así, decirle que no, ninguno. Porque ningún político haitiano hasta el día de hoy, después del expresidente Jean-Bertrand Aristide, ningún político haitiano no puede reclamar
la deuda de los franceses a los haitianos. Ninguno. Es un tema y no se habla. No se habla, ningún político haitiano ha tocado o quiere tocar ese tema. Es silencio total. Ahí sí, al llegar a ese punto, porque justamente estamos en esa búsqueda de un liderazgo. Estamos en esa búsqueda. Encontrar jóvenes, encontrar un grupo de gente que puede levantar este pueblo y no resumir al pueblo haitiano como, bueno, elecciones, comida, agua y listo. No, no, no. Tenemos que tratar de superar esa parte. No somos solamente ese pueblo sí que necesita comida, porque no, nos pusieron en una situación donde lo único que puedes ofrecer al pueblo haitiano es ese alivio, comida, el tener comida y listo. No, tenemos que despertarnos. Todavía, te digo, es un pueblo que está durmiendo. Estamos durmiendo hace varios años y todavía nos falta esta chispa, ese liderazgo para despertarnos. Parece que no somos un pueblo fuerte. Con esa historia podemos hacer temblar de nuevo el mundo. Pero lo que viste, todavía nos falta ese tipo de liderazgo. Y creo que por eso todavía creo que hay jóvenes que estamos tratando para tratar por lo menos dejar para la próxima generación. Muchas gracias, Robbie. Así, yo creo que el tema de Haití es un tema muy complejo, muy complejo. Muy complejo. Pero a mí me ha interesado muchísimo y me ha apenado bastante que Haití está a la merced de cualquier ONG y de cualquier persona que se declare ONG o misionario. Exactamente. Parece ser que son los pasaportes que uno necesita para entrar en Haití y hacer lo que le plazca a uno. Y hoy en día, un embajador, o sea, el embajador de Estados Unidos en Haití, tiene el mismo poder que el mismo presidente. Y por decir más, porque si habla puede hacer cambiar tal cosa y el día siguiente cambia todo. Así como dijiste, estamos a la merced de un grupo. Si primero la culpa la tienen los dirigentes haitianos, eso sí, primero, la culpa la tienen los dirigentes haitianos. Después sí hay factores externos, porque la crisis haitiana no es una crisis eterna, no es una crisis que no tiene solución. Esa crisis tiene fecha, tiene responsables. Como él dice, Haití es un caso perdido. No es un caso perdido, no es ningún caso perdido, no es ningún país ingobernable. No, lo dicen justamente para poder invadirnos. Yo, por ejemplo, he vivido invasiones de Estados Unidos allá en Haití, invasiones de las fuerzas de la ONU. Entonces, o sea, la crisis haitiana tiene fechas, tiene responsables. Y el día que podemos nombrar a esta persona, creo que sí va a ser algo interesante para el pueblo haitiano. Pues muchísimas gracias, Robbie. Robbie Giselle nos ha dado un relato muy poderoso de lo que pasa en Haití en cuanto a las ONGs y la política de Haití. Y te estamos eternamente agradecidos por tu contribución. Y me gustaría, en el nombre de todos, desearos buenas noches y recordar que este es una asociación, que Ubuntu es una asociación sin ánimo de lucro, creando espacios de interacción por y para la diáspora. Y con eso os quiero dar muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Chao.